Estamos ahora con Francisco Calixto Gianpietri, vicealmirante de la Marina. Tocayo, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo, Tocayo. Bien, el ministro Santibáñez es el tema de conversación, el centro de atención en este momento, y las marchas que se han suscitado, o las que se han convocado al menos, ya creo que han perdido la careta y han revelado que tienen una intención más política que verdaderamente lucha contra la criminalidad. ¿Cuál ha sido tu apreciación? Bueno, yo creo que para comenzar, el ministro Santibáñez lamentablemente se ha puesto él mismo en la posición en la que está en este momento, ¿no? ¿Por qué lo mencionas? Bueno, ha tenido muchos desaciertos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, para muestra un botón, como decía la abuelita, ¿no? Salió una conferencia de prensa hace mucho tiempo donde decía que había capturado al número 1 de Sendero Luminoso. Sí. En el Braem, ¿no es cierto? El número 2 de Sendero Sí. Luminoso. Fue un resbalón increíble, ¿no? Ujú. Como ministro de Interior que tiene un sistema de inteligencia que lo soporta, Sí. puede salir a dar un mensaje a nivel nacional. Recordemos que lo que sucedió ¿No? fue que encontró al hermano, Así es. que era, bueno, puede tener un vínculo familiar, pero no es la persona No a era- la que se refería. Así es. Entonces, tú tienes muchas herramientas como ministro de Interior, Ujú. el sistema de inteligencia, la misma DIRCOTE, a la que puedes llamar y preguntar, oye, ¿es él o no es él? él? Y después lanzarte. Pero ahí donde suena el pito, revienta el cohete, la matraca, la serpentina, ahí está dando la conferencia de prensa. Entonces Ujú. tiene una excesiva necesidad de figuración, ¿no? Ujú. Otro tema fue, acuérdate que cuando ya era ministro se reunió en un chifa con un capitán. Sí. Entonces, esto rompe la estructura jerarquizada de una institución militarizada, como vertical, Ujú. que se apoya en la disciplina. Sí. Entonces, ¿cómo el ministro del Interior se va a reunir con un capitán en un chifa? O sea, Hmm. ¿el ministro del Interior se ha reunido con otros capitanes de la Policía Nacional? Claro. ¿No? Y yo no concibo, por ejemplo, que un ministro de Defensa se reúna con un teniente, un capitán en un chifa a conversar, Claro. siendo ministro. O sea, Ujú. eso no tiene... Pero él lo comenta como si fuese una cosa normal. Otro más, le piden su celular, el celular lo entrega vacío. Le piden una pericia para verificar si es su voz. Bueno, acude a artilugios para no ir a la pericia. Entonces, esto es un montón de cosas que destruyen la concepción de disciplina y de liderazgo, porque el liderazgo no se ejerce por un decreto. Yo te nombro, pero ya, tú eres el líder. No es así. Tú puedes ser el jefe, pero el líder es diferente. Ujú. Y en una disciplina jerarquizada tú necesitas un líder, no necesariamente un jefe. Ujú. Entonces yo creo que él ha roto ese concepto de liderazgo Sí. hace mucho tiempo, ¿no? El congresista Montoya, también almirante o vicealmirante, Vicealmirante en retiro, perdón, sí. Montoya mencionó el otro día que este era una especie de Merinazo 2, ¿no? Haciendo referencia a lo ocurrido en noviembre de 2020, donde también había un presidente constitucional, que era el señor Manuel Merino, indistintamente si te gusta o no, él era el presidente porque era presidente del Congreso, y salieron personas, activistas, artistas, en un momento de mucha corrección política, ¿no? Vemos que algo parecido está sucediendo, porque, a ver, ha habido una gran cantidad de muertos, asesinados, extorsionados en los últimos años, pero al parecer hay mucha gente que recién le comienza a preocupar cuando la víctima es una persona conocida. Que en paz descanse, ¿no? Tampoco no hay que tergiversar su muerte o la naturaleza del dolor de su familia. Eso No. obviamente hay que ser respetuoso con la muerte de Paul Flores, el ruso, de Armonía 10, pero lamentablemente hay gente que aprovecha de esas muertes. Lamentablemente es así, Tocayo, es así. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es que en este tipo de actividades utilizan un recurso o una excusa relativamente potente, como la muerte de una persona, más aún si es mediática, Ujú. ¿no? Para subirse en ese carro, ¿no? Y de esa manera ensimismar a una población que en ese momento, aprovechando este vehículo, lo usan políticamente, ¿no? Sobre una protesta relativamente legal, lógica, ¿no es cierto? Pero de ahí, en esta masa que se encandila con este tema, Ujú. se introducen diferentes actores que desvirtúan lo que es la marcha. Y generalmente esto sucede ya a puertas de la marcha y ya entra un tema violento, buscando ¿qué? Buscando otra vez el enfrentamiento con las fuerzas del orden, el enfrentamiento con la Policía Nacional, y si es un muerto, mejor. Y de esa manera fuerzan a que el gobierno caiga.
Y esto ya lo tenemos, esta es una receta vieja que ya la hemos tenido durante muchos años, la hemos vivido varias veces y no podemos seguir cayendo en lo mismo, ¿no? Justamente en las redes sociales ha habido personas que captan o que hacen captura de pantalla, ¿no? Rosa María Palacios, el Partido Morado, Marcos Cifuentes, Carlos Rivera de IDL y algunos otros más han mencionado justamente hora de un merinazo. Nos sumamos a la marcha nacional. Merinazo es un gran nombre, todos al merinazo. Ahí te das cuenta que quiénes son los actores que están detrás. No, pero bueno, ahora ya se pusieron adelante, ¿no? Claro. Entonces ya se pusieron adelante. Entonces yo retrotraigo a la época que hicimos las marchas contra Castillo, en las cuales estuvimos en un colectivo que se llamó Reacciona Perú, con Lucas Gersi, el que habla, Claudia Toro, etcétera, y que nos pusimos al frente y lideramos estas marchas, ¿no? Todos estos que están pidiendo el merinazo seguro van a estar pidiéndolo pues desde su casa, ¿no? Claro. Mirándolo en su televisión a colores, etcétera, etcétera, pues no van a estar al frente. Y segundo, en esa oportunidad, la Fiscalía nos citó ex post, pero ex ante la marcha, nos envió un documento responsabilizándonos por cualquier muerto o lo que suceda, accidente que pueda suceder o destrucción de la propiedad privada. Claro, eso es importante mencionar porque antes de. Entonces, espero que ahora la Fiscalía también ya le hayan puesto su papelito a esta señora que está incitando una marcha de esta naturaleza con un nombre sui generis que está impulsando, creo yo, a la violencia, pero per se. Por supuesto, ¿no? Porque entonces, si se quiere es un merinazo y Marcos Cifuentes, Rosa María Palacios y Carlos Rivera de IDL lo mencionan sin ningún tipo de sarcasmo detrás, sino como algo sincero. ¿Qué cosa pasó en el merinazo? ¿Qué cosa pasó ahí? Bueno, fallecieron 2 personas y además de eso se derrocó al presidente constitucional. Entonces lo que están sugiriendo es eso, es una rebelión. Por eso te digo, entonces espero yo que la Fiscalía ya les haya puesto su papelito hace rato. Claro. Y si no es hace rato, le pediría a la Fiscalía que haga lo mismo que hicieron con nosotros. Nada más. No le pido que hagan otra cosa más. Exacto. Responsabilicen a ellos de lo que vaya a suceder. Y cuando termine la marcha, los llamen como nos llamaron a nosotros a declarar. ¿No? Y bueno, en esa situación no hubo ningún problema. Nosotros afrontamos la responsabilidad y la investigación se archivó. Pero si sucede algo, bueno, ahí está el chat. Efectivamente, Listo, ¿no? Merinazo, ahí está, pues. Ahí está. Ellos le están pidiendo la caída del gobierno, ellos están pidiendo la muerte de la gente, eso es lo que están pidiendo. O sea, ese es el fin ulterior, está ahí difuminado en el mensaje, pero es más claro que 2 y 2 son 4. Sí, ¿no? pues, no, además, como tú bien mencionas, ha habido una gran cantidad de marchas desde que Pedro Castillo fue adecuadamente defenestrado como presidente de la República, que supuestamente fueron marchas de personas autoconvocadas, entre comillas, ¿no? Pero sabemos que sí había políticos detrás, que estaban usando las marchas, estaban movilizando a las personas, diferentes partidos políticos. Alguien tiene que pagar esas movilizaciones, alguien tiene que pagar esas comidas, pero por supuesto, tiene que pagar esas letrinas, menos o camas para que la gente pueda quedarse. Acuérdate las camionetas que venían con flechas, con arcos. Claro, ¿quién paga 4x4, etcétera, etcétera? ¿Quién moviliza a esas personas? ¿No es cierto? ¿Y quién es responsable de lo que pasó? Bueno, y después cuando suceden las cosas, todo el mundo sabe el cuerpo. Exacto. En el tema de las marchas que nosotros convocamos, y te pido que vayas al Facebook, ahí están las fotos en donde el que habla, por ejemplo, junto con mis otros compañeros, estábamos delante de la gente. Demostrando la cara, y diciéndole, no ataquen a la policía, no ataquen a la policía. Usted tiene todo el derecho de vociferar, hacer lo que quiera, pero no atacar a la gente, no generar violencia. Y ahí está, ahí yo te la voy a pasar ahora más tarde. Perfecto. Sí, o sea, y bueno, y la presidenta Dina Boluarte lo que ha pedido es, tiene el derecho a salir a marchar, a protestar, pero por favor no vengan a hacer actos vandálicos. El derecho de la protesta está consignado y en nuestra Constitución, pero de ahí a irnos más allá ya es otra cosa, ¿no? Ahora, hay un discurso que se repite una y otra vez y en realidad carece de lógica, pero la gente creo que prefiere mantenerse en el lado emocional y no acercarse a la lógica para evaluarlo, que es, dicen, este Congreso no nos representa. Este Congreso fue elegido democráticamente por los peruanos. No hay grupo político más representativo de los peruanos que el Parlamento actual. Es irracional sugerir que un Congreso que fue elegido democráticamente por los peruanos no sea representativo de los peruanos. Bueno, sin embargo, insisten con esta narrativa. Este Congreso, les guste o no les guste, lo representa porque ellos votaron por él, así como votaron por la señora Boluarte. Porque hay que entender que para las próximas elecciones tenemos que conceptuar que uno no vota por un presidente, vota por una plancha presidencial. Claro. Y entonces tu voto no está yendo
a la persona, sino a la plancha. Y hay que Más entender aún bien. con la historia reciente donde hemos tenido a bastantes presidentes que han ido cambiando. Así es. Entonces, el tema de que quién está en este momento, ya sea en el gobierno, en el lado del ejecutivo o el legislativo, lo ha puesto el pueblo, con su decisión de ir a votar por alguien o de no ir a votar. Ujú. Que eso también es un componente muy alto que hemos tenido en el Perú de gente que Sí. no votó. Entonces necesitamos urgente para las próximas elecciones concientizar la importancia de la elección, concientizar la necesidad de ir a votar y concientizar cómo votar, Sí. para que no hayan los errores que tú acabas de comentar en tu entrevista anterior. Sí, ¿No es definitivamente. cierto? Porque Claro, eso va a ser muy complicado, va a ser más complicado que hacer el genograma del comercio. el del domingo, el, claro. el gigante. Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Entre el local, el asistente distrito único, distrito múltiple, senador, diputado, parlamento andino, Claro. plancha especial, y ahora todo lo quieren meter en una sola, cédula de votación. Eso va a ser complicadísimo, ¿no? Sí, como dice Francisco Calixto Gianpietri, va a ser muy difícil la votación. En las últimas elecciones hubo un gran porcentaje de ausentismo, uno, que fue lamentable, y dos, también siempre hay un porcentaje alto de viciado o blanco. A veces el viciado es un acto de rebelión o de palomillada, pero a veces también es confusión. Así Y es. si el padrón electoral es confuso por su extensión, por la cantidad nueva de posibilidades de votación, entonces lo lógico sería pensar que estamos hablando de un porcentaje alto de viciado, pero no por convicción, sino por equivocación. Y ahí es donde tiene que Así entrar la es. sociedad civil y los partidos políticos No, y todo el mundo para tratar de educar. Claro, el Estado, ¿no? Porque Ujú. vamos a ya está identificado, va a haber un problema por el lado de la oferta electoral y por el lado de la demanda electoral. Ujú. ¿Quién tiene que regular eso? ¿Quién tiene que informar? ¿Quién tiene que hacer que esto funcione? Es el Estado, Sí. el gobierno, a través de sus mecanismos. Y eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar desde el día ya, desde Ujú. ahora, ¿no? ¿Crees que lleguen a censurar al ministro Santibáñez el día de hoy? Mire, la censura es un mecanismo constitucional, ¿no? Pero si llega a ser censurado Santibáñez, que no dé la vuelta mirando, tratando de buscar un responsable, porque yo creo que él se ha puesto en ese lugar, en ese momento, ¿no? Ujú. Y sigue siendo su desconexión mayúscula con lo que está sucediendo, su falta de conciencia situacional. Si no, veamos lo que hizo el día de ayer, que la gente la abuchaba y mandarle besos a la población. O sea, esto es un símil con lo que hizo la señora Boluarte tirando caramelos a la población. Entonces, Sí. ¿qué cosa refleja esto? Una desconexión total con la realidad, una falta de conciencia situacional. No mide lo que está sucediendo alrededor, no lo cesa. Ujú. Entonces, la política son gestos. Y un gesto político uno tiene que saber evaluar si es político. Ujú. Y que te hayan empujado, disculpando la expresión, 4 mociones de censura, ya tú tienes que ir viendo que hay algo que está sucediendo ahí. Entonces no vas a ir a darle besos a la gente, pues, cuando la gente está reclamando. O sea, Ujú. y se expuso a lo que sucedió. Que no lo justifico, ¿ah? Sí. No justifico la violencia por ningún lado. Ayer estaba conversando con un amigo empresario y me dijo, si cae Santibáñez, cae Dina. Bueno, yo creo que si cae Santibáñez no va a caerse el Perú. No va a caerse el Perú. Y si cae Dina, tampoco se va a caer el Perú. O sea, tenemos esa tendencia a maximizar los temas, ¿no? Y entonces ponemos al cuco, ¿no? Si postula el Perú va a sobrevivir a Santibáñez, a Boluarte, como sobrevivió a Castillo, como sobrevivió a Humala, como sobrevivió a todo lo que ha pasado. Y vamos a continuar adelante en el país. No, pero tratar de utilizar políticamente el asunto ya es otro tema. Es parte de... Tu optimismo, pero yo sí soy un poco más temeroso de lo que pueda pasar si somos permisivos con personajes nefastos, ¿no? Pero Justamente mi siguiente invitado es Luis Núñez, politólogo internacionalista venezolano que conoce muy bien, como que a veces eso de no va a pasar nada en un país. No y ahí es que no vaya a pasar nada, entran y- pero hay una gran responsabilidad en el Ejecutivo y que si cae este señor, tiene que entrar alguien que lo reemplace y que haga las cosas bien. Sí. Porque estamos rodeándonos, hemos bajado la valla electoral, o sea, la valla de la profesionalidad de la gente. Sí. Como Perú, la institucionalización del Perú. El Perú ha perdido institucionalidad. Es que también yo me imagino que debe ser difícil si tienes un gobierno que está despreciado por toda la población. ¿Qué gran profesional querría salir del sector privado Ya. para entrar al público, para que lo odien desde el día uno y lo responsabilicen por todo lo ocurrido en el país desde los últimos 200 años? Bueno, entonces así es muy fácil.
A ver, Ha esa sido muy esa fácil. es la opinión que tengo yo de por qué creo que es difícil convocar cuadros técnicos altos. Está bien, pues, pero tú tienes que convocar un cuadro técnico y hacer que la cosa funcione en el Estado. O sea, no, es que ¿quién va a venir? Entonces ya quedémonos con lo que tenemos, porque si no, ¿quién va a venir a reemplazarlo? Yo te aseguro que hay más de un profesional que podría reemplazar al señor sin ningún problema. Y Ojalá. no por eso se va a caer el Perú. Y si no, que los señores que tanto hablan en todos los medios de comunicación y tirándole piedras a los, al Ejecutivo constantemente en los diferentes ministerios, bueno, pues dígale, oye, ¿usted sería ministro del Interior? Por decirte. Claro. ¿Sí o no? No, no, es que mira, entonces pues, date la vuelta y andate a otro lado. Entonces, Sí, pues. a pechuga, pues papá, porque la cosa viene, el caldo viene con carne y también viene con hueso. O sea, ¿cómo es el tema? Exactamente. ¿No? Entonces, es bien fácil tirar tirar la piedra y esconder la mano. Ujú. Y después cuando usted el problema dice, ya, soluciona el problema. No, 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 yo no, porque mira, y el cálculo político, ¿no? Claro, claro. Ya, pues entonces, pues papá, Así pechuga. es. Así Pechuga, así tiene que ser. bien. Conversamos con Francisco Calixto Yampiente, vicepresidente de la Marina, quien, bueno, interesante la conversación. ¿Tú vas a postular a un cargo, a una posición parlamentaria? Yo no tengo ningún tipo político en ese momento, estoy libre muriendo. Muriendo para recibir una invitación. Si No. tuviera. Con mi cartel se busca Ah, ya, son bueno. invitaciones, ¿no? Pero te lo acabo de decir, Claro. si alguien te dice, anda y apechuga, tienes que apechugar, Ah, pues, pechuga. ¿sí o no? Correcto. Entonces, ¿para qué está?